Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: Yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano, de edad avanzada, y el Señor le había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró: A tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, mas a mi hijo no lo lleves allá. Después de mucho tiempo, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: Es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Cantad gracias al Señor, porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores».
Palabra del Señor. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Hay aquí, por lo tanto, una lección que el Señor quiere que aprendamos. Y quiere que la aprendamos porque no venimos con ella aprendida de casa o de la eternidad o cuando hemos nacido. No, hay que aprenderla. Y hay que aprenderla a los pies de Jesús. No vamos a encontrar esa lección de misericordia en el corazón de los hombres normalmente, sino en el corazón de Cristo. Hay que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Para entender mejor el alcance de esta frase de Jesús, conviene, y es una buena muestra de lo que voy a decir este pasaje del Evangelio, que recordemos cómo era el ambiente religioso en tiempos de Jesús. Había cambiado mucho la cosa desde tiempos de Abraham, cuando Dios le elige para ser el padre de un gran pueblo. Abraham fue un hombre de profunda fe. Ayer precisamente escuchábamos ese dramático pasaje en el que la fe de Abraham, después que ya le había dicho al Señor sí cuando lo llamó a salir de su tierra e irse a una tierra que él no conocía, todavía va a ser puesta a prueba. Abraham había recibido la promesa de Dios de ser el padre de un gran pueblo, pero no tenía hijos. ¿Cómo iba a ser el padre de un gran pueblo sin hijos? Pues bien, el Señor de manera milagrosa se lo concede a través de su esposa Sara, que concibe cuando era inconcebible, sencillamente. Pues bien, una vez que ese hijo ha crecido, el Señor le pide algo inaudito: ofrécemelo en sacrificio. Llama la atención la reacción de Abraham. No tiene ni una sola palabra de protesta o de pedir explicaciones, pero Señor, ¿pero cómo te voy a ofrecer en sacrificio al único hijo que me has dado para que pueda seguir mi estirpe y ser por lo tanto el padre de un pueblo? No, dice el texto sagrado, Abraham madrugó, tomó a 2 criados, a su hijo, la leña, el fuego, y se puso en camino a donde el Señor le había dicho. Abraham vive de fe, una fe que es auténtica, porque no consiste solamente en creer que Dios existe, sino en aceptarlo como el Señor de su vida. Y eso se demuestra obedeciendo, y obedeciendo siempre, y hasta en cosas muy difíciles. Esa es la fe de verdad. Pues bien, entre Abraham y la época de Jesús habían pasado muchos años, muchísimos. La cosa había cambiado. El pueblo de Israel, durante todo ese tiempo, ya no vivía una noción tan clara de fe. Su religiosidad era ritualista. La cifraban toda en cumplir determinadas cosas, ni siquiera todas. Por ejemplo, no todos los mandamientos de la ley de Dios eran respetados de igual manera, sino solamente aquellos que a ellos les parecían los más importantes, y así todo lo relativo, por ejemplo, a guardar el descanso del sábado, para ellos era importantísimo, como se demuestra en los mismos evangelios y por los relatos que tenemos, relatos judíos, de la religiosidad de la época. Los comentarios de los maestros de la ley, tratando de descubrir qué cosas eran trabajar en sábado y qué cosas no, etc. Y también, otro punto y otro dato esencial, eran los sacrificios de animales en el templo. Para ellos, eso era el que ofrecía el animal en sacrificio, ya había cumplido con Dios. Y eso que a veces, como delatan los profetas ya, a veces reservaban para llevar al templo los peores animales de su ganado, los que tenían algún defecto, los que no valían para otra cosa.
Y protesta el Señor: ¿me traéis eso? Anda, llevádselo a vuestros jefes como regalo, ya veremos cómo os tratan, les dice el Señor. Pues aparte de las purificaciones rituales, etcétera, etcétera, todo datos externos. Por eso Jesús les va a combatir continuamente, llamándoles hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello, que hacen cosas mínimas que no cuestan mucho trabajo, pero lo que el Señor quiere es un cambio del corazón. Lo que el Señor quiere es el homenaje de acatar su voluntad. En el Evangelio de San Juan aparecerá muy claro, Jesús lo dice muchas veces, que amar a Dios es tanto como obedecer sus mandatos, tener un corazón dócil al suyo. Y esto es lo que estaba ausente de los corazones de los contemporáneos de Jesús, y por eso, ante todo y sobre todo, buscaban la justicia ante Dios en el cumplimiento exacto de determinadas normas. Por eso Jesús va a decir: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, no he venido a llamar a aquellos que se creen justos porque cumplen una serie de cosas y no se dan cuenta de que lo más importante no lo están haciendo. Una vez más, remitimos a la parábola, por ejemplo, de las dos oraciones del fariseo y el publicano en el templo. El fariseo dándole gracias a Dios porque él lo hace todo bien. El otro pidiendo humildemente perdón porque es pecador. Este es agradable a Dios. Y Jesús, con esta actitud, una vez más, lo demuestra. No es que a Dios le agrade el pecado del pecador, evidentemente. Es que por su situación de pecador necesita salvación. Como el enfermo necesita el cuidado del médico para recobrar la salud. Esto es lo que ha venido a hacer Cristo, con la humanidad, toda ella pecadora. Porque ¿quién puede decir que pertenece al grupo de los justos, los que no tienen ningún pecado? Absolutamente nadie. La única excepción, nuestra Madre la Virgen, y eso por especial privilegio de la misericordia divina. Pero todos los demás, incluidos los más grandes santos, todos, en mayor o menor medida, somos o hemos sido pecadores. Y es más, necesitamos darnos cuenta de que lo somos para poder aspirar a la salvación de Jesús. Un enfermo que no reconoce su enfermedad no acudirá al médico y por lo tanto no se curará. Pensemos en determinadas enfermedades como puede ser el alcoholismo. Hay alcohólicos que no lo reconocen y no quieren recibir ninguna ayuda. Imposible ayudarles a curarse. Imposible. De la misma manera, cuando no se reconoce que se es pecador, cuando no se reconoce el pecado, y esto es algo muy típico de nuestra época, como lo era el fariseo de la parábola, no reconoce ningún pecado ante Dios, solo reconoce méritos. Casi le está pidiendo a Dios: oye, que mira quién está aquí, el que lo hace todo bien. Ya me tienes que dar tus gracias a mí. Casi se adivina esa actitud en el que va orando diciendo: te doy gracias porque no soy como los demás. En cambio, la actitud correcta ante Dios es saber que no podemos presumir de nada. Si algo bueno tenemos, y tenemos mucho bueno, lo hemos recibido de Dios. No es mérito nuestro. Son dones y regalos de Dios. Lo único verdaderamente nuestro es nuestra debilidad y nuestro pecado. Y por eso reconocerlo es el comienzo de nuestra salvación, porque será lo que nos lleve ante Cristo, el gran médico, para pedirle curación y sanación. Necesitamos reconocerlo. Esa es la razón por la que comenzamos siempre la Eucaristía, siempre, lo primero, diciendo
que no venimos aquí porque nos creamos mejores que los demás, sino porque reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón por él. Eso lo primero de todo. Si no, no estaremos en condiciones de celebrar adecuadamente la Eucaristía. Necesitamos tener conciencia de pecadores. Es fundamental. Cuando eso es así, y eso nos lleva a ser humildes, a darnos cuenta de lo poquita cosa que somos, entonces es cuando estamos en disposición de ser misericordiosos en primer lugar con nosotros mismos. El Señor nos enseña a tener misericordia de nosotros y con la misma razón nos lleva y nos enseña a ser misericordioso con los demás. Aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios ritualistas del templo cesaron porque no es eso. Lo que queda, lo que quiere Dios de nosotros es misericordia. Aprender a vivir cumpliendo el principal mandamiento de la ley de Dios, amar. Olvidarnos de nosotros mismos, descentralizarnos, quitarnos de en medio y poner en el centro a Dios. Dios lo primero y junto a Él los prójimos, las personas con las que convivimos, con las que se desarrolla nuestra vida y muy especialmente los más desprotegidos. Amar, amar, misericordia quiero. Eso es aquello en lo que tenemos que aprender y empezar a ponerlo en práctica. Y cuanto antes mejor, que se nos agota el tiempo. Se nos agota el tiempo. Van pasando los días a una velocidad supersónica. Eso lo experimentamos todos. Y eso quiere decir que se va acercando cada vez más a la misma velocidad supersónica el día en que tendremos que darle cuentas a Dios de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras omisiones. El Señor ponga en nuestro corazón el deseo de aprender esta gran lección y de ponerla en práctica.